Top 5 películas favoritas de Christopher Nolan. ¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Julián Campos y como podrán ver en el título, hoy les voy a compartir mis 5 películas favoritas de este director rumbo al camino hacia el gran estreno de su más reciente obra, La Odisea, película que ya llega a los cines este jueves. Me parece que es jueves 16 de julio. Y pues bueno, también el día de mañana les voy a traer la filmografía de este director para que vayamos repasando un poco y recibamos bien esta película. Sin más por el momento, comenzamos. Número 5. Como siempre, ya saben, en este tipo de videos siempre se me es muy complicado escoger solamente 5 películas de un amplio repertorio que tiene este gran director. Pero vamos a empezar fuerte con una película que llegó a los cines en el año 2012. Batman The Dark Knight Rises, Batman El Caballero de la Noche Asciende, tercera entrega de esta trilogía del reinicio de la saga o de la historia o la franquicia de Batman, personaje de DC Comics que Warner por mucho tiempo lo tenía en el congelador y que gracias a Christopher Nolan en el año 2005 con Batman Inicia regresó a los cines de una manera extraordinaria, trilogía que desde hace tiempo ya se había confirmado. Al principio el director Christopher Nolan no estaba tan seguro de hacer 3 películas, lograron convencerlo o le llegaron al precio, lo que ya ha pasado antes. Y pues estrenó la tercera entrega de esta trilogía del Caballero de la Noche en un año complicado porque en ese mismo 2012 tuvimos el gran estreno de Avengers, primera película evento que unía a los héroes más famosos de aquel entonces de Marvel Studios, la competencia de DC. Entonces fue una película muy desafiante en el sentido de que tenía que alcanzar las expectativas y sobrepasar la vara alta que había dejado la secuela del año 2008 o 2009, no recuerdo en qué año llegó El Caballero de la Noche, pero pues me parece una muy buena película. La verdad es que superó expectativas, fue la película más taquillera o una de las más taquilleras de ese año y cerró satisfactoriamente el arco argumental y la trilogía que había iniciado Christopher Nolan con el inicio de Batman y sus inicios como superhéroe. Entonces por eso tenía que estar sí o sí esta película en mi top. Número 4. En el puesto número 4 nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, concretamente en el año 2000. Obviamente yo no vi esta película en ese año porque todavía no había nacido, o bueno, ya había nacido pero no tenía uso de razón. Esta película no recuerdo bien en qué año la vi, pero es un poco rara en el sentido de la estructura, en cómo te va contando la historia. Estoy hablando de Memento o Amnesia, como se le tituló en algunas partes del mundo. Creo que aquí en México y en Latinoamérica le pusieron Amnesia. O sea, sí, la película trata de un güey que tiene amnesia, pero creo que Memento es un poco más fuerte, más potente el título. Esta es la historia de ay, no me acuerdo cómo se llama el protagonista. Bueno, este protagonista que, obviamente, como dice el título en español, o la mala traducción, o el mal título que le pusieron, amnesia, sufre amnesia este señor y tiene que descubrir el asesinato de su esposa. Pero lo curioso es que la película está narrada como que al revés, o sea, el inicio de la película es el final y el final de la película es el inicio, te la están contando en diferentes intervalos de tiempo de manera que tú vayas hilando los hechos de cómo este señor fue que perdió la memoria, cómo fue que empezó a investigar el asesinato de su esposa y cómo fue recabando las pruebas o cómo fue recapitulando toda esa sucesión de eventos para encontrar al responsable. Una película muy rara, un guión bastante bien elaborado, a pesar que la película está rara en la estructura. Una muy buena e interesante película. Sí te rompe un poco la cabeza cómo es que estás viendo los acontecimientos, pero una vez que la ves varias veces, pues ya más o menos ahí le vas agarrando la onda. Entonces me parece un experimento muy curioso, una muy buena película, de las primeras grandes películas que ya daba este señor y que pues prometía ser uno de los más grandes y prolíferos directores en la historia. Número 3. Nos vamos al año 2002 cuando el director estrenó Insomnia. Esta película protagonizada por Al Pacino, Robbie Williams y Hilary Swank, que nos narra cómo un policía de Los Ángeles va a un pueblo en Alaska para investigar el asesinato de una joven escritora. Una película que también me sorprendió mucho. Hablando de Robin Williams, porque siempre estábamos acostumbrados a ver a este actor en papeles pues carismáticos, caricaturescos, un poco de comedia,
quizás un poco de drama, sí, pero nunca había visto a Robbie Williams como el villano, como un asesino, no sádico, pero con sí tintes de locura. O sea, me pareció increíble ver a Robin Williams en esta película. De hecho, no conocía esta película de Insomnia. La vi cuando comencé el repaso de la filmografía de Nolan rumbo al camino hacia el gran estreno de Oppenheimer en aquel entonces, hace no muchos años también. No sabía de esta película, no la había visto, pero me gustó bastante. O sea, realmente el tono de criminal, del cine de detectives, cine noir, de crimen, este tipo de películas siempre se me han hecho muy interesantes. Al Pacino también es un gran actor. Y la película está muy bien, está entretenida, realmente me gustó bastante, pero lo que más me llamó la atención de esta es la actuación de Robin Williams siendo un villano o siendo un criminal en una película así, ¿no? Y con Christopher Nolan en la dirección, creo que no podíamos esperar menos. Entonces, muy buena película, 100% recomendada y obviamente tenía que estar en este top. Número 2. Seguramente muchos me van a criticar por mi decisión de poner esta película en el puesto número 2, pero bueno, es mi top, es mi decisión, yo la quise poner en ese lugar. No tanto por una cuestión de que sea mala o buena película, para nada, es una muy buena película, pero la primera es que para mí se roba el primer puesto. En el segundo puesto estoy hablando de la película del 2014, Interstellar, una película también muy buena, muy interesante, que se cocina a fuego lento, pero una película hecha con una precisión casi científica, güey. O sea, ahí es cuando te das cuenta el valor que le da a sus obras los directores, el compromiso que tiene con sus películas para hacer las cosas bien, para hacer las cosas exactas, con tanta precisión, con tanta meticulosidad, con tanta delicadeza, que haga una obra cinematográfica especial. Buena, entretenida, con sentido, con lógica, con razonamiento. O sea, esta película Christopher Nolan creo que le dedicó día, tarde y noche en hacerla, que quedara lo más precisa posible. Es la historia de un astronauta o de un científico que se embarca a los confines del espacio para encontrar un nuevo planeta que habitar, ya que la Tierra se está muriendo gracias a una plaga que está eliminando las cosechas. En ese inter, pues su hija, que es su adoración, su hija menor, pues se tiene que despedir de él, porque cuando él le dice que cuando él regrese de su viaje en el espacio, como las leyes en el espacio, el tiempo y pues los años se pasan distintos, le dice que cuando él regrese ella va a tener la misma edad de él cuando se fue de la Tierra. Una película muy bonita, muy emotiva, y lo que más me llama la atención es cómo el director se reunió con científicos, con expertos, con astrónomos incluso, para hacer los detalles lo más fiel posible a la realidad, que cada cuestionamiento que tú digas, bueno, ¿y por qué el tiempo funciona así? ¿O por qué las leyes de la física son así? O sea, que las preguntas que tú te hicieran al ver esta película fueran respondidas o fueran resueltas con bases científicas reales. O sea, personas especializadas lo asesoraron para tratar de hacer esta película lo más realista posible, y eso es algo que muy pocas personas lo hacen. O sea, es algo que el director le da todavía un plus, un valor agregado a su trabajo, para que tú digas y veas, wow, o sea, qué cabrón, qué chingón, qué chingona película estoy viendo, ¿no? Entonces, una obra maestra. Yo creo que no es la más ambiciosa del director, pero sí la más de admirar. O sea, que tiene un valor de respeto por todo lo que involucra, por todo lo que le llevó a hacerla, todo lo que hay detrás de esta película. Me imagino que fueron meses de investigación, meses de asesoramiento, todo para que quedara muy bien hecha. Entonces es un gran valor agregado que se le da al trabajo de hacer esta película, y es por eso que la tenía que mencionar en este top. Número 1. Pero para mí, la película que se roba el puesto número 1, que siempre va a ser la mejor, al menos en la filmografía de Christopher Nolan, sin quitarle mérito a las demás, a las otras películas que ha hecho, pero al menos en lo personal, por si no era obvio, me gustan los superhéroes, me encanta todo lo que tenga que ver con cómics, y Batman es uno de mis superhéroes favoritos. Al menos de DC, Spider-Man lo es de Marvel, pero al menos de DC, Batman, creo que la película del Caballero de la Noche del año 2008 fue una clara representación, un claro ejemplo de que cuando un director le interesa mucho un personaje, respeta la obra original de donde proviene y tiene las ganas y el compromiso de hacerlo, creo que pueden salir cosas maravillosas. Por muchos años Batman fue un chiste. Quizá en las primeras películas de Tim Burton
al menos la primera y la segunda creo que lo hicieron bien. Warner después se cagó en el personaje, se limpió el culo con las películas que salieron y dijeron, chingue su madre, de todas maneras la gente le gusta comer mierda, y se tragaron o nos tuvimos que tragar películas como Batman y Robin, películas como Batman por siempre, películas que desprestigiaban un poco al personaje. Después llegó Christopher Nolan en el 2005 y cambió por completo el paradigma que había de los superhéroes adaptados en Hollywood. Algo que realmente me llamó mucho la atención, la primera película de Batman, ahora que la volví a ver, porque obviamente repasé la filmografía de Christopher Nolan. Hay mucho simbolismo, hay mucho trabajo detrás de las características de cada personaje, de cómo ellos interpretan a sus respectivos personajes, los actores, cómo está estructurado Batman, qué es lo que lo motiva, los conceptos del miedo, los conceptos de la ira, de la venganza, de la justicia, todo eso lo duplicó en esta secuela, cómo Batman es llevado al límite por el Joker, una fantástica interpretación de Heath Ledger, que en paz descanse, todo el misticismo que incluso hubo detrás de esta película, porque muchos sabemos que antes del estreno de la película el actor del Guasón Heath Ledger había fallecido trágicamente. Entonces todo lo que representa esta película, todo lo que logró hacer Christopher Nolan con el compromiso, con el respeto que hizo por estos personajes, por esta adaptación que pues no es para menos, ¿no? Quizás muchas la vemos como películas de superhéroes, personajes que, bueno, son de fantasía y ciencia ficción, pero cómo logró llevarlos a la realidad, cómo hizo el concepto de Batman un poco más realista, eso es algo que de verdad yo admiro demasiado. Me sorprende el trabajo que hizo este señor con Batman, con los criminales, con esa estructura política y corrupción y la ciudad agonizando. Creo que todo eso lo llevó a un plano muy realista, que es creíble, que es palpable, y los conceptos de los villanos y de los personajes creo que más allá del cómic logró adaptarlos de una manera bastante creíble y que pues realmente resaltan demasiado y que podemos empatizar con ellos. Entonces esta película del Caballero de la Noche sin duda que marcó un antes un después, no solo en el cine, sino en la manera en cómo los directores pueden hacer películas adaptadas de superhéroes en el cine. Entonces creo que esta película tiene un gran valor para DC. Ya después lo que hicieron con su universo cinematográfico pues ya es un punto y aparte. Se los llevó al carajo por completo Warner Brothers por decisiones creativas, administrativas y demás, pero no cabe duda que la trilogía de Christopher Nolan es un punto y aparte en la historia de Warner Brothers y en la historia de DC Comics. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado, les haya divertido. ¿Qué les parece? Compártanme ustedes cuáles son sus 5 películas favoritas de Christopher Nolan. Yo sé que tampoco tiene muchas, son poquitas las películas que ha hecho este señor. Yo sé que no incluí Oppenheimer, yo sé que no incluí Inception, yo sé que no incluí Tenet. Ya abordaré más a fondo estas películas el día de mañana cuando realice el video de la filmografía de Christopher Nolan y trataré de explicar un poco los por qué no incluí esas películas en mi top 5. De momento pues ya les expliqué por qué estas son mis 5 películas favoritas de él. Pero bueno, pues nos vemos el día de mañana para el siguiente video. Yo fui Julián Campos, nos vemos a la siguiente.